El embajador Creed del Imperio DRS movió su antena principal con irritación mientras observaba la gran cámara de asambleas de la Estación Espacial Concordia. La 327ª cumbre anual del Consejo Galáctico estaba a punto de comenzar, y una vez más, los humanos se agrupaban al fondo de la sala. Para enfurecer, los DRS eran la especie cumbre indiscutible del universo conocido. Sus exoesqueletos, tan peculiares, podían soportar el fuego de armas de energía directa. Sus habilidades psíquicas naturales podían aplastar mentes inferiores con un simple pensamiento. Sus flotas de batalla habían subyugado 17 sistemas solares incluso antes de que se redactara el Acuerdo Galáctico. Todas las demás especies deberían respetarles en cuestiones de protocolo y respeto. Y, sin embargo, allí estaban los humanos, apoyados casualmente contra la pared del fondo como si fueran los dueños del lugar, aún obsesionados con los mamíferos. Una voz burbujeante llegó desde atrás. Creed giró su Tor 37 grados, la cantidad exacta necesaria para reconocer a un diplomático Mikari. Sin mostrar excesivo respeto, no me estoy obsesionando, alto emisario Glob. Estoy observando una posible irregularidad diplomática. Creed respondió con sus mandíbulas. Clicando con frustración apenas contenida, los humanos siempre hacen eso. Bloops, su forma gelatinosa brillo. Con diversión, ha sido así desde que se unieron hace 70 años. Nada que altir tu exoesqueleto. Es una clara violación del protocolo de asientos del Consejo, sección 7, párrafo 12. Establece claramente que ya nadie sigue esos protocolos, excepto el DRS Globe. Interrumpió una pequeña burbuja que reventaba en lo que pasaba por la boca del ser. Además del último representante que intentó obligar a un humano a sentarse al frente, terminó con 3 acuerdos comerciales que de alguna manera beneficiaron más a la Tierra que a su mundo natal. Curioso de que el complejo de KTH se entrecerrara mientras se concentraba en la delegación humana. Su representante principal, la embajadora Priya Kapoor, estaba enfrascada en lo que parecía una conversación informal con un ministro de Comercio ciano, a pesar de afectar un aire de completa relajación. Hombro apoyado contra la pared, una pierna cruzada sobre la otra. Cart no pudo. No pude evitar notar cómo las plumas cianas se relajaban gradualmente, señal de que estaban de acuerdo con algo. ¿Cómo lo hacen, Creed? Murmuró. Son físicamente la consciencia más débil del Consejo, sin defensas naturales, sin habilidades especiales, su mundo natal es apenas habitable según los estándares galácticos. Y sin embargo, han conseguido posiciones comerciales favorables en 3 brazos espirales en menos de un siglo. Gluck. Terminó misterioso, ¿no es así? Quizás solo tienen muchísima suerte. Los procesadores atmosféricos de la cámara zumbaron mientras la gravedad se ajustaba para acomodar a las 87 especies diferentes presentes. Representantes de gigantes gaseosos, mundos oceánicos, planetas desérticos e incluso una nebulosa consciente particularmente aventurera tomaron sus posiciones asignadas. Solo los humanos permanecieron de pie al fondo. El embajador Kapoor, ahora desplazándose por un panel de datos con aparente desinterés, mientras el gran canciller Vex Toran convocó la sesión para ordenar la moción sobre las restricciones mineras en la zona neutral. Requiere atención inmediata, anunció el canciller. El Imperio DRS ha expedido su preocupación por Creed. Preparado para entregar el. Elaboró una objeción de 15 puntos que su gobierno había preparado, pero antes de que pudiera activar su traductor, el embajador Kapoor levantó un dedo con indiferencia. Desde donde estaba, apoyada contra la pared del fondo, dijo, ni siquiera una cuestión de orden. El misterio de la pared comienza. Levantó la vista de su bloc de datos. Las preocupaciones sobre la DRS se abordaron en el subcomité del ciclo pasado. Creo que ya tenemos una propuesta de compromiso lista para ratificación. De alguna manera, imposible. El canciller asintió. Ah, sí, la propuesta redactada por los humanos. Procedamos con eso. Las mandíbulas de Keth chocaron tan fuerte que un Floyan cercano hizo una mueca. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Cómo lo lograron? Miró a Kapoor con enojo, quien finalmente levantó la vista. Atrapó su mirada y tuvo la audacia de guiñarle un ojo. Eso lo resolvió. Protocolo o no. KTH llegaría al fondo de este misterio que lideraba la pared humana. Si fuera lo último que hiciera como embajador, una investigación de seguridad sobre las preferencias de asientos. Las mandíbulas del comandante Rex se contrajeron en lo que parecía ser la confusión de los doctores. Sí, el comandante KRTH paseaba por el seguro. Sala de reuniones.
Sus patas de Chitus hacen clic con precisión contra el suelo. Quiero una operación de inteligencia completa. Vigilancia, infiltración, análisis psicológico. El trabajo. Señor, con el debido respeto, tenemos múltiples escenarios de defensa para prepararnos para el PSAN. Las flotas cristalinas se están concentrando cerca de la frontera de Signis, tal vez. Las preferencias de muebles humanos podrían esperar hasta que esto no se trate de muebles. Kert. Golpeó un apéndice con garras contra la mesa, dejando una pequeña grieta en su superficie. Hay un patrón aquí, una estrategia deliberada. Ninguna especie mantiene una consistencia conductual tan rígida sin propósito. VX había servido en 5 conflictos interestelares y tenía 3 medallas por combate psíquico, pero nada en su entrenamiento los había preparado para investigar por qué los bípedos blandos preferían apoyarse contra las paredes mientras usted comanda Ambasá. Rex, al lado de Dor, hizo un sonido como de lija contra metal. Empezaré. Inmediatamente 3 días después, VX se encontró disfrazado de civil. Un artilugio absurdo diseñado para hacerlos parecer comerciantes floyanos, torpemente encorvados detrás de un dispensador de nutrientes en el paseo central de la estación. Estaban siguiendo a un humano joven, Miles Chen, quien era completamente ajeno al guerrero artrópodo de 6 pies que intentaba esconderse detrás de una máquina de la mitad de su tamaño. El objetivo del comandante ha entrado en el restaurante. Subvocacionalmente, en su comunicador, procedió a observar la selección de asientos. Comportamiento dentro del café multiespecie. Rex observó fascinado cómo Chen pasaba por alto 6 mesas vacías para sentarse en la única con la espalda contra la pared. Con aún más curiosidad, Chen giró su silla 15º para mantener una línea de visión clara tanto hacia la entrada como hacia la salida de emergencia. Esto era fascinante, consistente con observaciones previas. Cuando el servidor Mikari se acercó, Chen, VX se acercó. Potenciadores de audio al máximo. Miles de gelatina. El camarero balbució gracias. Bloop. ¿Podrías decirle a tu primo que deje de compartir mi pedido de café con el oficial de inteligencia del DRS? Seguirme por todas partes se está poniendo incómodo. Rex congeló su capucha de camuflaje de repente. Sintiéndose lamentablemente inadecuado, Chen se giró directamente hacia ellos y saludó alegremente. ¿Les gustaría acompañarme? Comandante, esta mesa tiene la mejor vista de la casa. Mejor acústica, declaró. Primeros intentos de comprender el comportamiento humano. La oficial científica Jian, cuando VX la acorraló en el jardín botánico, donde previsiblemente se había posicionado. Contra una pared de helechos de fuego venusinos, te sientas contra las paredes para... Acústica. La antena VX tembló de escepticismo. Los oídos absolutamente humanos son unidireccionales. Sabes que no se puede absorber el sonido correctamente sin una superficie sólida que rebote. Sonrió. Física básica brillante. Esa explicación contradecía la afirmación de Attach Gen del día anterior sobre seguir la antigua tradición terrestre de sentarse en la pared para honrar a nuestras cuevas. Ancestros. Sciatica spatial. Insistió el embajador Kapoor cuando, directamente, confrontado en la sala diplomática. Pésimo estado. Las columnas vertebrales humanas simplemente no soportan las posiciones centrales de los asientos. Doctor SORD, pero te observé jugando al racquetball Zerg esta mañana. Rex notó que tu movilidad espinal parecía intacta. Ejercicio terapéutico Kapoor. Radiado. El mejor tratamiento para la ciática espacial, junto con sentarse en la pared, por supuesto. El informe de Rex de esa noche fue una obra maestra de inteligencia frustrada. Tuve 17 observaciones separadas. Los humanos han proporcionado 14 explicaciones contradictorias sobre su proximidad a la pared. Comportamiento. Todos expresados con una alegría sospechosa. Los sujetos parecen estar. Investigación deliberadamente confusa. Recomiendo la evaluación psicológica de toda la delegación humana. Cazeta leyó el informe 2 veces antes de responder. Se están burlando de nosotros. Sin duda, señor, intensifique la vigilancia. Quiero cámaras sobre cada humano en todo momento. Señor, el embajador Psan ha solicitado una reunión urgente sobre los movimientos de la flota. Amenazan con considerar. Nuestras patrullas fronterizas son un acto de agresión. Crit agitó una garra estándar desdeñosa. Postura diplomática. Los cristalinos siempre hacen sonar sus facetas antes de las negociaciones comerciales y el humano, señor. Parecen indiferentes a las crecientes tensiones, precisamente mi punto.
Los ojos de Crit brillaron con certeza. Mientras todos se concentran en el Sun, los humanos negocian pequeños acuerdos comerciales. Para estaciones espaciales obsoletas a lo largo del brazo Pereus, ¿qué planean? ¿Por qué? Esas estaciones específicas, ¿y por qué siempre se mantienen de espaldas? Protegido la pantalla de vigilancia tras ellos, el embajador Kapor era visible en la embajada humana, apoyado casualmente contra otra pared mientras finalizaba los acuerdos de compra de 3 puestos de avanzada desmantelados. Su expresión no mostraba más que un agradable aburrimiento, incluso mientras el sistema de alerta de emergencia emitía advertencias sobre los movimientos de la flota. «Ven, señor». Rex se aventuró a preguntar con cautela, «Quizás estemos dándole demasiadas vueltas a esto, tal vez a los humanos les gusten los lobos». La mirada de KZR podría haber derretido el tritanio. «Comandante, ninguna especie sobrevive. Política interestelar a través de hábitos aleatorios. Quiero respuestas, y las quiero antes de que concluya la cumbre». «Sí, señor». Rex respondió, preguntándose si había un psiquiatra en la estación cualificado para tratar el DRS. Trastornos de obsesión. Las teorías conspirativas. Para el cuarto día de la cumbre, la investigación de Keth se había transformado de una pequeña indagación diplomática sobre el tema de chismes favorito de la estación. Especies que normalmente no se ponían de acuerdo sobre la definición de atmósfera respirable se unieron repentinamente en una especulación desenfrenada sobre el comportamiento humano sentado en la pared en el salón de hidratación de la Gran Asamblea. El alto emisario, el pegamento del Mikari, sostenía: Cortella su forma gelatinosa. Ondulando de emoción, es obvio cuando lo piensas. Globalmente, para una audiencia cautivada de diplomáticos, los humanos tienen habilidades telequinéticas latentes que solo funcionan cerca de superficies sólidas. Absurdo. Contó el embajador Flex de los Flanes, cuyas espinas temblorosas delataban interés a pesar de su tono despectivo. Nuestros escáneres médicos indican claramente que ocultan información adicional bajo esas prendas sueltas que probablemente usan. La investigación de seguridad comienza. Tentáculos retráctiles, muy útiles para comunicaciones secretas. Embajador Zorian. Thor emitió un sonido como el de un cristal rechinando, el equivalente de su especie a una risa burlona. Se están perdiendo lo obvio. Los humanos no son seres físicos en absoluto, son hologramas sofisticados. Proyectados desde las paredes, por eso nunca se alejan de las superficies. Sus emisores tienen un alcance limitado. Entonces, ¿cómo explican que ayer le ganara a uno en una pelota de mascota? Exigió una sustancia viscosa. Claramente, su pelota atravesó el holograma y manipularon los sensores de la estación para hacerles creer que hubo contacto. Thor respondió con suficiencia desde su puesto de observación oculto. KRTH registró cada teoría, por muy descabellada que fuera. El DRS se enorgullecía de su análisis empírico, pero incluso él tuvo que admitir que la evidencia era confusa. Embajador. Hemos compilado un análisis espacial de las adquisiciones de propiedad humana en los últimos 30 años. Comandante. Rex informó. Proyectando un mapa galáctico en el aire, puntos rojos iluminaron 17 ubicaciones separadas. Han estado comprando discretamente estaciones espaciales y puestos de avanzada obsoletos en territorios neutrales. Los ojos compuestos de KTH se entrecerraron. ¿Qué valor estratégico aportan estas ubicaciones? Eso es todo, señor. Individualmente, ninguno. Son instalaciones obsoletas con tecnología obsoleta. Pero al mapearlas colectivamente, Rex manipuló la pantalla. Conectando los puntos con líneas, forman una red peculiar que se cruza con las principales rutas comerciales y limita con múltiples territorios, incluyendo el nuestro. Una red de vigilancia. KZR Sisio. Posiblemente. Aunque, ¿por qué usar tecnología antigua cuando hay sistemas modernos disponibles? La cobertura perfecta. KZR decidió. Caminando frenéticamente. Nadie cuestiona las estaciones antiguas que han estado allí durante generaciones. ¿Qué han instalado los humanos en estas instalaciones? Se desconoce, señor. Cada compra se completó a través de canales legítimos con total transparencia sobre la propiedad, pero sus modificaciones internas permanecen sin revelar. Las mandíbulas de KTH hicieron clic rápidamente. Un DRO, señal de intensa agitación, y su comportamiento de guerra es Conectado. De alguna manera, debe ser que nada es casualidad en la política galáctica. Al día siguiente se produjo el intercambio cultural entre especies, una tradición de la cumbre diseñada para fomentar el entendimiento a través de representaciones artísticas. Crit lo vio como la oportunidad perfecta para forzar una confrontación.
La delegación de la DRS había reorganizado cuidadosamente los asientos con antelación. Todas las sillas adyacentes a las paredes se habían retirado, dejando solo opciones para asientos centrales. Creed observó con una anticipación apenas disimulada cómo la delegación humana entraba en la cámara. Extrañas explicaciones humanas sobre sus hábitos. La embajadora Kapoor examinó la sala con expresión inmutable. ¡Qué encantadora era!, comentó sin dirigirse a nadie en particular. Luego, con un movimiento elegante, se dirigió al centro de la sala antes de comenzar las presentaciones programadas. La delegación de la Tierra quisiera presentar una forma de danza humana tradicional. Anunció que la llamamos movimiento espacial interpretativo. Lo que siguió fueron 30 minutos de humanos girando y dando vueltas por la cámara en lo que parecían ser patrones aleatorios. Al final, de alguna manera, habían reorganizado toda la sala sin que nadie se diera cuenta, creando un semicírculo de sillas contra el respaldo. La pared donde se sentaron rápidamente, la antena de Kaz se movió con incredulidad. ¿Acaso simplemente? Sí, señor. Rex confirmó que de alguna manera manipularon la configuración de toda la cámara mediante telequinesis de baile. Susurró algo desde cerca. Te lo dije. 2 días después, Creed volvió a intentar el simulacro de respuesta a emergencias. El simulacro proporcionó una cobertura perfecta. Todos los delegados debían reunirse en la zona de seguridad central, lejos de cualquier pared. Los humanos llegaron últimos y la oficial científica Jian palideció visiblemente al ver la disposición. Me temo que no puedo participar. Anunció que padezco un caso agudo de frontotitis. Eso no es una condición médica real. El oficial médico del DRS protestó. Oh, absolutamente lo es. Jian insistió. Mostró un documento de aspecto oficial con sellos médicos de la Tierra. Los síntomas muy graves incluyen mareos, desorientación espacial y disolución molecular espontánea cuando se coloca lejos de los soportes estructurales durante más de 3 minutos. La disolución molecular es imposible para las formas de vida basadas en el carbono. El oficial médico farfulló. Dígaselo a mí, primo Rajiv. Han dijo solemnemente. Un minuto. Estaba dando una presentación al frente de un aula. De repente, no quedaba nada más que sus zapatos y una calculadora. De alguna manera, a los humanos se les concedió una exención médica del simulacro. Cart se estaba quedando sin paciencia. La cumbre concluiría en solo 2 días, y el conflicto One estaba llegando a un punto crítico si no resolvía el misterio humano. Pronto regresaría al Imperio DRS con nada más que teorías descabelladas y vergonzosos fracasos en mi último intento. Informó a Rex. La recepción diplomática de esta noche aislará al asistente humano. Miles Chen. Él es el menos ex. Los expertos de su delegación tenían más probabilidades de revelar algo bajo presión. El plan se ejecutó con precisión militar cuando Chen entró en la recepción. El personal de seguridad del doctor se reposicionó sutilmente, bloqueando el acceso a las paredes. Mientras tanto, Creed había reconfigurado la mesa central con un solo asiento libre rodeado de diplomáticos del DRS. Chen KZR llamó con falsa jovialidad. Por favor, únase a nuestra discusión sobre las regulaciones del comercio interespecies. Chen examinó la sala con claridad, notando su falta de opciones por primera vez. KZR observó una incomodidad genuina en la expresión de un humano. Fascinant. Sería un honor, respondió el embajador Chen. Su habitual alegría se tensó una vez sentado en el centro de la sala. El comportamiento de Chen cambió notablemente. Mantuvo la conversación, pero miró repetidamente hacia las salidas. Su mano derecha volvía constantemente a su dispositivo de comunicación. Golpeaba lo que parecía ser una secuencia codificada. Sudor, una respuesta de ansiedad humana, marcada en su frente. ¿Algo anda mal?, preguntó KZR. Las teorías de conspiración se extendieron por toda la estación. Inocentemente, parece incómodo lejos de su posición habitual. En absoluto, respondió Chen. Su sonrisa se tensó, aunque debo admitir que no estoy acostumbrado a ser el centro de atención. Creed se inclinó hacia adelante, con los 4 ojos fijos en el humano. Quizás te sientas más cómodo explicando por qué tu especie es tan reacia al posicionamiento central o por qué has estado comprando estaciones espaciales obsoletas en territorios neutrales. El comunicador de Chen sonó y el alivio inundó su rostro. Revisó el mensaje y de repente se relajó. En realidad, embajador, con gusto hablaré de ambos temas, dijo. Recuperando la confianza, pero primero creo que el embajador Bond intenta llamar tu atención. Algo sobre los movimientos de la flota.
Creed se giró para ver al embajador cristalino, que efectivamente se dirigía hacia ellos. Sus facetas brillaban con lo que parecía ser agitación. Cuando volvió a mirar, Chen ya estaba a mitad de camino de la sala, tras haberse liberado de la mesa rodeada sin que nadie lo notara, y como era previsible, se dirigía directamente a la pared más cercana. El último día de la cumbre comenzó con una energía nerviosa vibrando a través de la Estación Espacial Concordia. Las vistas sobre la delegación habían llegado con el doble de su número habitual. Sus cuerpos cristalinos refractaban la luz. En patrones agresivos que todas las especies reconocieron como una exhibición preconflicto, la delegación de la DRS igualó esta demostración de fuerza. El destacamento de seguridad de la KTH exhibía prominentemente amplificadores psíquicos ceremoniales. La embajadora Kapoor entró en la gran cámara de la asamblea. Su equipo se dirigió directamente a sus posiciones habituales a lo largo de la pared trasera. Creed notó a Chen susurrando algo en su comunicador mientras pasaba la mano por un panel de pared aparentemente ordinario. El Consejo Galáctico abordará ahora la disputa territorial sobre la zona fronteriza de signos. El gran canciller Vex Tien anunció su voz. Amplificada por toda la cámara, el embajador Creed del Imperio DS presentará primero, seguido por el embajador final de la Federación VAM. Creed avanzó. Olvidó su declaración preparada mientras fijaba sus ojos compuestos en la delegación humana antes de abordar la situación fronteriza. Exijo una explicación de la delegación humana sobre sus actividades sospechosas. Declaró que durante semanas han exhibido un comportamiento posicional anormal, han participado en compras no autorizadas de instalaciones estratégicas y han socavado constantemente el protocolo adecuado. La cámara estalló en murmullos confusos. El embajador Kapoor levantó una ceja, pero permaneció en silencio, aún apoyada contra su amada pared. Las gotas se desvían de su agresión no provocada. La voz cristalina de Centil se hizo añicos a través de las facetas de la cámara, destellando peligrosamente. 3 de nuestras naves de observación fueron atomizadas cerca de la frontera ayer. Sus naves de observación eran exploradores militares. Con disruptores activados y sistemas de puntería activos, Kert contó las mandíbulas. Con un clic rápido, el DRS. El Imperio no tolerará suficiente. La voz de Cell resonó a una frecuencia que quebró 3 pantallas cercanas. La Federación Busan se retira oficialmente del Acuerdo Galáctico con efecto inmediato. Lo que sucedió después ocurrió tan rápidamente que los testimonios posteriores contradirían dramáticamente. La delegación Busan emitió repentinamente un destello cegador de luz, un precursor conocido del arma de descarga de energía natural de su especie. La trampa diplomática está tendida. Simultáneamente, varios oficiales de seguridad de la doctora activaron sus amplificadores psíquicos en respuesta. Los sistemas principales de la estación reaccionaron a la oleada de energía, interpretándola como una emergencia de ataque. Protocolos activados. Puertas blindadas se cerraron de golpe y el sistema de iluminación falló por completo. El pánico estalló. La oscuridad. Su trampa, gritó alguien, probablemente un Mikari, a juzgar por la calidad burbujeante de la voz. Los San están atacando. Gritó otro. Mi exoesqueleto se está agrietando con esta presión. Una tercera voz llegó. Creed intentó activar su baliza de emergencia, pero todos los sistemas de comunicación estaban muertos en la oscuridad total. Podía sentir la PS. La energía cíclica de su equipo de seguridad se estaba acumulando a niveles peligrosos. Una respuesta defensiva que, en este espacio cerrado, probablemente mataría a la mitad. Los delegados, mantengan sus posiciones. Él ordenó a sus fuerzas que se esforzaran por hacerse oír por encima del caos. Mantengan la disciplina psíquica. Entonces, algo extraordinario ocurrió. Una suave luz azul comenzó a emanar de las paredes traseras de la cámara, precisamente donde los humanos habían estado de pie. KTH observó con asombro cómo la embajadora Kapoor y su equipo extraían con calma lo que parecían ser paneles de control de compartimentos ocultos. Trabajando con deficiencia práctica, los humanos activaron estos dispositivos de inmediato. Una serie de emisores de campos de fuerza, previamente invisibles, a lo largo de la cámara cobraron vida. Se formaron campos específicos entre las delegaciones PSAN y DRS, que contenían las descargas de energía de ambas especies. La energía auxiliar se conectó, pero no a través de los sistemas principales de la estación, sino de una red eléctrica secundaria que KZR desconocía. Iluminaron las vías de emergencia y restablecieron el soporte vital. Por favor, mantengan la calma. La voz de la embajadora Kapoor resonó por la cámara. De alguna manera,
Conectada a un sistema de comunicación independiente del sistema principal de la estación, el sistema de contención de seguridad funciona según lo diseñado. Neutral. Los mediadores podrán acercarse a la plataforma central en aproximadamente 30 segundos. Zit observó con incredulidad cómo la oficial científica Jian presionaba su mano contra lo que parecía ser un sólido muro de guerra, lo que provocó que un panel se abriera y revelara un sofisticado armero. De él, extrajo no armas, sino botiquines médicos avanzados que su equipo comenzó a distribuir a los delegados afectados por la sobrecarga de energía. ¿Qué significa esto?, exigió KTH, recuperando la voz mientras se acercaba a Kapore. Estos sistemas no están en ningún esquema de la estación. Esta tecnología no está registrada en el Consejo. La embajadora Kapoor levantó la vista de su panel de control. Su expresión era tranquila, pero seria. Correcto, embajadora. Este es el Protocolo de Emergencia Humana 37B, implementado hace aproximadamente 60 años. Poco después de unirnos a la comunidad galáctica, hace 60 años. La antena de KTH se contrajo violentamente. Han estado instalando sistemas no autorizados en las instalaciones del Consejo Galáctico durante 60 años. No autorizado, corrigió Kapor, haciendo un pequeño ajuste que refuerza el campo de contención alrededor de un emisario SAM particularmente agitado. El original. La propuesta fue aprobada por unanimidad por el Consejo. Se encuentra en los registros, bajo el apoyo auxiliar de mantenimiento de la estación, en la subsección 147 gramos. ¿Por qué comenzó KRTH? Porque somos la especie físicamente más débil del universo conocido. La tensión alcanza un punto crítico entre las especies. El embajador Kapper simplemente dijo que no tenemos armas naturales, ni habilidades psíquicas, ni exoesqueletos blindados ni capacidad de descarga de energía. Lo que sí tenemos es un talento excepcional para prepararnos para los peores escenarios. El equipo humano continuó trabajando, accediendo a sistemas ocultos, estabilizando los controles ambientales y restaurando gradualmente el orden en la cámara. Miles Chen se coordinaba con los equipos de toda la estación a través de una red de comunicación completamente separada de los sistemas principales comprometidos de la estación. Las estaciones han estado comprando KTH, se dieron cuenta de los centros de respaldo. Chen confirmó que, sin levantar la vista de su trabajo, los sistemas redundantes. Una vez que nos dimos cuenta de lo vulnerable que era la infraestructura galáctica a ataques o fallos, comenzamos a crear nuestras propias redes de seguridad. Todo humano que sirve en instituciones galácticas está entrenado para monitorear y mantener estos sistemas. Kapor explicó que no lo publicitamos porque eso frustraría el propósito de tener respaldo indetectable. Sistemas, de ahí nuestra preferencia por posicionarnos contra las paredes. Christ terminó el complejo, con los ojos abiertos de par en par al comprender dónde se ocultan los paneles de acceso en la planta principal. Los mediadores se movían ahora con seguridad entre las delegaciones de la DRS y la zona de visión. La emergencia estaba siendo gestionada con notable eficiencia por sistemas que Kurt nunca supo que existían. Mientras que la especie más fuerte evolucionó, centrándose en formas de proyectar poder, Kapor dijo con una pequeña sonrisa que evolucionamos, centrándonos en cómo sobrevivir cuando las cosas salen mal. No es una habilidad psíquica ni un arma secreta. Embajador, es simplemente la naturaleza humana. Esperamos lo mejor, pero prepárense para lo peor. Kit terminó una nueva comprensión. Amaneciendo. Todo este tiempo no estabas conspirando contra nadie, estabas protegiendo a todos. Kapor asintió, incluyéndote a ti. 3 días después de lo que los registros de la estación registraron oficialmente como el incidente de Concordia, el Consejo Galáctico C se reunió de nuevo en una sesión de emergencia. La delegación de Psan y la DRS se sentaron en lados opuestos de la Cámara. Sus hostilidades previas se vieron eclipsadas temporalmente por un nuevo tema de interés. La red de seguridad secreta de la humanidad, el embajador Kapur, se encontraba en el podio central. Una posición inusual para un humano que se dirige a los delegados reunidos. Como le expliqué al Comité de Seguridad, estos sistemas nunca fueron concebidos como herramientas de espionaje. Ella aclaró que son de naturaleza puramente defensiva y están diseñados para activarse solo durante emergencias críticas. Los sistemas de Mary fallan, pero ustedes ocultaron su existencia durante 70 años. KRTH señaló desde su posición que el Imperio DRS encuentra esto. En cuanto al embajador no oculto, la documentación se archivó correctamente. No es culpa nuestra que nadie lea más allá del apéndice 12 de los protocolos de mantenimiento. Kapur respondió con una sonrisa. Eso, de alguna manera, logró ser diplomático y ligeramente travieso, además de un sistema de respaldo que
El incidente de Concordia y la impactante revelación. Todos conocen, se convierte en un objetivo principal en conflictos. La voz del gran canciller Bex Tun resonó en la cámara. El comité de supervisión ha verificado las afirmaciones del embajador Kapoor. La red de emergencia humana, aparentemente, ha evitado 17 fallas importantes en estaciones durante las últimas 6 décadas. Simplemente no fuimos informados cuando llegaron a la Tierra. Tenemos un dicho. Capo, esperamos lo mejor, prepárense para lo peor y esperen sorpresas de todos modos. No es el miedo lo que nos impulsa a crear estas salvaguardas, sino el pragmatismo cuando somos la especie físicamente más débil del espacio conocido. Desarrollas otras fortalezas desde su asiento. Kadri observó a la delegación humana, que ahora ocupaba diversas posiciones en la cámara en lugar de agruparse al fondo. Su humillación inicial por el final inesperado de su investigación se había convertido en un respeto reticente. Los humanos habían identificado vulnerabilidades que ninguna otra especie se había molestado en abordar y las habían resuelto discretamente sin buscar reconocimiento. Fue impresionantemente eficiente. El Consejo propone un reconocimiento formal de la contribución de la Tierra a la seguridad galáctica. El canciller anunció, además, recomendamos establecer una fuerza de tarea conjunta para integrar estos sistemas humanos con nuestras redes principales para una mejor supervisión. Sería un honor participar. El embajador Kapoor respondió, sin embargo, sugerimos mantener algunos sistemas como copias de seguridad independientes. La redundancia es la madre de la fiabilidad. Otro miembro de la Tierra dijo al concluir la sesión, Creed notó algo extraño. Los delegados se dirigían sutil pero definitivamente hacia las paredes traseras. Los representantes de Mikari se habían infiltrado en 3 posiciones privilegiadas de las esquinas para... Los axianos Z estaban enfrascados en una disputa silenciosa pero intensa sobre una sección particular de la pared que Creed. Ahora se dieron cuenta de que probablemente contenía uno de los paneles de acceso humano. Para la sesión del día siguiente, el comportamiento se había vuelto imposible de ignorar. Las especies que nunca habían mostrado preferencias posicionales llegaban horas antes para asegurar lugares a lo largo del perímetro de la cámara. Los Flans habían desarrollado un repentino interés en la acústica de las paredes, mientras que un diplomático Obsan afirmaba que había un trozo de pared trasera para la alineación de resonancia cristalina. ¿Significaba eso lo que fuera? Mientras tanto, los humanos habían adoptado una estrategia de asientos completamente nueva. La embajadora Kapoor y su equipo ahora colocaban sus sillas en el centro de las habitaciones, de espaldas unas a otras, en un pequeño círculo desde el cual un nuevo entendimiento entre especies. Podían observar toda la cámara. Una formación defensiva clásica de la Tierra, explicó Chen cuando KZR preguntó. Lo llamamos circular los carros, muy efectivo para vigilar todos los accesos simultáneamente. Cuando se le preguntó por qué esta formación no era necesaria antes, el oficial científico Jian simplemente guiñó un ojo y dijo que alguien tenía que vigilar el techo. La antena de KZR se movió bruscamente al mirar hacia arriba. De repente, me pregunté qué sistemas de seguridad podrían estar integrados allí. Debo admitir, embajadora Kapoor, que juzgué mal. Tu especie, Creed reconoció más tarde esa noche en el salón diplomático que la DRS y las delegaciones humanas habían organizado esta reunión privada para aclarar las cosas. Una cortesía que Creed habría tenido con Ede. Debajo de él una semana antes. Un malentendido natural. Kapoor respondió, sorbiendo de su vaso de whisky Terán. La mayoría de las especies esperan que las amenazas sean obvias. La DRS siempre ha dependido de la fuerza visible. Creed dijo, mandíbulas moviéndose en el equivalente a un ceño pensativo. El concepto de preparación sin demostración nos es ajeno. Diferentes caminos evolutivos conducen a diferentes estrategias de supervivencia. Kapoor se encogió de hombros. Tus antepasados podían luchar contra los depredadores directamente. Los nuestros tenían que ser astutos, tender trampas, estar atentos al peligro y siempre tener una ruta de escape. Los ojos compuestos de KTH la estudiaron con nueva apreciación. Me pregunto qué otros secretos podrían estar ocultando los humanos a simple vista. Tu especie es más compleja de lo que inicialmente evaluamos. Los labios del embajador Kapoor se curvaron en una sonrisa enigmática. ¿Alguna vez te preguntaste por qué insistimos en preparar todo el café en las funciones diplomáticas? Krith, Antina de repent. Se puso de pie. Directamente el equivalente de alarma del DRS. Estoy bromeando. La embajadora Capo se rió. Levantando su copa en un brindis,
probablemente mientras la antena de Keith se movía con la paranoia de Nefound. Tomó nota mental de llevar sus propias bebidas a las funciones de Future solo para estar seguro. Después de todo, estaba aprendiendo a prepararse para lo peor.